ya se ha vuelto costumbre las reuniones entre el presidente y los alcaldes y alcaldesas de las capitales. Y entramos en nuestra recta final, indudablemente, como bien lo anuncia el registrador. Esa recta final está signada por una palabra: crisis. Quizás en nuestra última reunión hablamos de el signo que tienen los gobiernos en todo el mundo desde hace algunos años y cada vez más, que es el signo de la crisis. Son gobiernos de crisis. Mostramos cómo estos gobiernos tuvieron que afrontar una crisis, la pandemia, y finalizan con otra. La crisis climática agudizada a través de las lluvias en el país, y habrá otra, el estancamiento económico del mundo. Si uno mira esas tres variables, las analiza, están ligadas unas con otras. En el fondo son las mismas causas, solo que generan cada vez más y más crisis en la medida en que no se resuelven sus causas, en la medida en que se aplaza, se aletarga la solución. Y por tanto, lo que sobreviene no es más sino gobiernos de crisis, gobiernos de emergencias, gobiernos de urgencias. Y en cierta forma, el arte de gobernar va pasando a saber plantear los cambios en medio de la crisis o hacer que la crisis sea el motor de los cambios. Quizás no hay cambio que no se produzca sino alrededor precisamente de crisis, porque lo viejo termina siempre en crisis. Cuando es necesario implementar lo nuevo y aún lo nuevo no aparece. Esa es la definición de crisis. Y es algo que lo vemos en el mundo. Hay estudios científicos que señalan que la causa del virus COVID no fue más sino el cambio del clima, alterando las rutas de los murciélagos y poniéndolas en azar en contacto con el ser humano. Indudablemente la guerra que origina la inflación y la escasez de alimentos en el mundo, creo que desde ayer agravada aún más, no es más que la lucha por un tipo de energía que usa Alemania, que usa Europa Occidental, que no fueron capaces de sustituirla por otra y ha desencadenado la guerra. Es la guerra del gas. Obviamente no simplemente por eso, hay otras razones que la hacen mucho más compleja, pero esa guerra entonces ahora nos depara una inflación mundial en dólares que es respondida por un crecimiento de la tasa de interés en los Estados Unidos para intentar paralizar su liquidez excesiva en dólares y disminuir el precio, los precios en dólares, pero inmediatamente lo que desata es una especie de vaciamiento de capital en el mundo que fluye a gozar de esa tasa de interés en los Estados Unidos, y esa caída de esos capitales, esa disminución, ese flujo hacia los Estados Unidos destruye todas las monedas, o casi todas, y el crecimiento en el valor de las monedas, de los precios, termina subiendo también. Y entre los precios, la comida. Y en la medida en que la comida es un asunto del mercado en el mundo, quienes no tienen los suficientes ingresos dejan de comer. Crece el hambre. Detrás de eso está entonces las mismas causas de la crisis climática, las mismas, solo que no queremos verlas, solo que no queremos actuar, no actuamos ni aquí ni en el mundo. Siempre hay un discurso para intentar aletargar la solución de esos problemas y la humanidad va profundizando la crisis. Los gobiernos se van transformando en gobiernos simplemente de crisis.
ustedes han tenido unos gobiernos de crisis y el mío también lo será. Entonces, en medio de esas circunstancias, ¿qué hacer? Indudablemente hay unos temas de urgencia. La crisis viene aparejada con las necesidades de medidas de urgencia y, como dice el dicho popular, la urgencia tapa lo importante. Y resulta que lo importante es que está la verdadera solución de las crisis. Y en esa medida no hay que dejarse perder. A ustedes les queda un año y obviamente les solicito el poder trabajar en este año conjuntamente, tanto en las urgencias como en lo importante. Urgencias. Ya hoy me toca declarar el estado de desastre. No es de desastre natural, como escuché en algunos títulos. Ojalá las cosas fueran así de simples. Eso es un desastre causado por la humanidad misma. Todo lo que vivimos, cada uno de ustedes en sus ciudades de manera diferente, porque cada región lo vive de manera diferente, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, es consecuencia de unas acciones humanas tomadas desde hace incluso unos siglos hacia acá, acumulándose sin solución. Es un sistema económico que profundiza un sistema natural que aquí nosotros le llamamos popularmente la niña. La niña o el niño serían más suaves si la economía no fuese un acelerador de los cambios, de lo que sucede con el Océano Pacífico. Eso es difícil a veces, obviamente, de entender. Es la ciencia lo que nos lo ha dicho. La economía como un acelerador de la depredación del mundo. Pero en el fondo no es más que el cambio químico de la atmósfera, el incremento paulatino, diario, permanente, irreversible de CO2 y otros gases similares en la composición química de la atmósfera, y su peso al calentar cada vez más la superficie terrestre por concentrar y acumular la radiación solar, es estos cambios de clima. Es que más masas del agua se evaporan, y eso en algunas partes significa que se acabó el agua, en otras que cae mucha agua. Es el deshielo, es la elevación del nivel del mar, es la fuerza de los vientos que cambia. Eso es lo que podemos ver, y sobre eso se puede hacer lindas películas en Hollywood, pero lo peor es lo invisible. Esos cambios visibles traen un trastocamiento de las cadenas vitales, las invisibles. El antílope del centro de Asia desapareció porque 200,000 de sus integrantes murieron en 3 días. Porque una bacteria que simplemente había sido amiga, con el crecimiento de la temperatura se volvió enemiga y los mató. Y obviamente la ciencia sabe qué podría ocurrir con el ser humano y lo ha dicho, pero no le hemos puesto atención. El tema entonces de la urgencia, nosotros hoy declaramos el desastre, nos lleva a unos estilos de gobierno, a unas políticas públicas que es inmediato empezar a aplicar. Yo tengo que recoger, le digo así, los cunchos del presupuesto, ver dónde quedan pedazos del presupuesto aprobado de este año y ver si con ello podemos afrontar la emergencia. La emergencia es la caída permanente del agua en estos meses. En este año ha sido, no es un problema de estos meses. Los niveles freáticos se han venido acumulando, han venido elevando, y cada aguacero que cae produce unos efectos que sin esos niveles freáticos no sería tan importante, pero ahora cada vez lo son más, a pesar del día que está haciendo hoy. Voy acá.
Y por tanto aquí hay que tomar unas medidas. Se hará esta tarde, se llama el plan. Tiene que estar financiado, veremos si nos alcanza el dinero. Hemos encontrado algunas fuentes por aquí y por allá que hay que trasladar hacia el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Riesgo, que fue cuna de una altísima corrupción. Y eso es lo primero que tenemos que evitar. Alcaldes de grandes ciudades o pequeñas, igual. Lo que hemos sentido es que se han usado los recursos de emergencia en la medida en que son de contratación directa para hacer cosas que no tienen que ver con solucionar la emergencia, sino premiar contratistas amigos, mantener una especie de contratación de la emergencia. En el fondo se ha evaporado muchísimos recursos repitiendo obras. Miren ustedes eso, repetir obras que cada inundación deshace para volverlas a hacer. Esa simple rutina en donde una persona, cada vez que hay un momento de crisis por inundación, por ejemplo, vuelve a ser víctima, significa una mala política pública. ¿Por qué las familias de Colombia siempre se inundan en los mismos barrios, en los mismos lugares geográficos? Siempre padecen, por tanto, de los mismos insucesos. Si durante años se ha tenido el tiempo de corregir qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que no hemos hecho bien. Y esto tiene que ver con el ordenamiento del territorio, o sea, un tema central de esta reunión, que se puede traducir en los planes de ordenamiento territorial, lo decía muy bien un arquitecto popular en Bosconia. Es ahí el lugar tranquilo, digamos, del debate, pero muchas veces se tiene que solucionar es a partir de urgencias, precisamente porque la entidad territorial no hizo el mapa de riesgos. O sea, ¿dónde se arriesga la población? Miren ustedes el ejemplo Bosconia, que me viví hace 2 días, algo así, el viernes o sábado. La gente no sabe de dónde salió el agua, porque por allí no pasa un río o algo que usualmente uno pudiera decir fue porque se desbordó el río. No hay nada cercano y de pronto quedó todo el mundo inundado. Y entonces la misma gente, tratando de indagar la causa de su desastre, encontró, no fue la entidad territorial, no fue antes, fue la gente después encontró que 2 obras de infraestructura de gran dimensión, la línea férrea que lleva el carbón famoso del Cesar hacia el mar a exportar, que es un dique porque es alto, y después le hicieron la Ruta del Sol 3, otro dique, con algunos mecanismos para conducir aguas. Ambos forjaron una especie de límites de una piscina, y las canteras que llevan el material para hacer la carretera en el territorio, cuya cúspide, porque son montañas que van desbaratando, se configuran en fosas grandes, con las lluvias se llenaron y ya. Ese agua corrió en forma de torrente, los diques impidieron su fluir y las personas tuvieron hasta 2 metros de agua, ocasionando la muerte de un niño indígena y obviamente centenares de familias afectadas. ¿Por qué no se previó? Uno podría hacer una historia del por qué, y usted tuvo la culpa, y usted tuvo la culpa, temas que deben ser investigados, pero lo cierto es que en todo el territorio en general no hay un mapa de riesgos. Y hay unas salidas fáciles que siempre se repiten. No hay que hacer un muro, no hay que canalizar el arroyo, eso es todo. Canalizar, es decir, ponerle pavimento, rectificar, el agua va más rápido. Ese es el problema del canal del dique. Y si el agua va más rápido, en tiempos de lluvias es más peligroso. Aún estamos ahondando el riesgo, no mitigándolo. Un tema como el canal del dique es ese. Pero la salida fácil tiene que ver con un tema, es que si hacemos muros, contratamos cemento.
contratamos un contratista. Si hacemos canales, lo mismo. Y entonces la figura de la contratación pública empieza a cubrir otra realidad. El contrato directo en la figura de la obra pública permanente, cada vez que hay una emergencia, pues transfiere un dinero a alguien. Y esa obra pública en el próximo invierno, como pasó en Villavicencio, ya es arrasada por las aguas y otra vez otro muro. Nunca está en la cabeza, bueno, ¿y por qué no más bien nos ordenamos, no contra el agua, sino con el agua? ¿Por qué el mapa de riesgo no respeta la olla hídrica más un porcentaje? Porque cada vez más la huella hídrica, porque un porcentaje cada vez va a ser mayor, porque esa es la crisis climática. Y entonces eso nos implica complejamente que la población pueda vivir mejor, pero no en la huella hídrica, no en el riesgo. A eso se le llama mitigar el riesgo. Otro invierno poderoso no nos mataría a personas. Llevamos ya casi 200 muertas este año y quizás se acreciente. Este es un tema de urbanismo que yo recomiendo, dado que está en las manos de alcaldes, alcaldesas, tomar, analizar de los consejos municipales. No se trata de repetir la misma contratación con fondos de urgencia con los mismos contratistas. Se trata incluso de una nueva ingeniería. No sé si en las facultades de ingeniería se hayan transformado el pénsul de tal manera que un tema como la crisis climática sea examinada. Porque la ingeniería del siglo XXI es la ingeniería de la crisis climática. Y en nuestra preparación como gobernantes, en la práctica misma, este tema tiene que aparecer en el eje y en el centro de la política pública. Porque si no vamos a ser arrasados. Las medidas que hay que tomar en estos meses, 2 meses que quedan antes de que acabe el presupuesto, tienen que ver indudablemente ya con saldar las consecuencias. Las consecuencias es el hambre. Un hambre que había crecido ya por la pandemia, crisis pasada, creo que ha pasado, ojalá no nos asuste de nuevo. Ahora tiene un nuevo ingrediente que aumenta el hambre en Colombia. Los precios de los alimentos, como ustedes bien saben. Y este mismo tema de las inundaciones que disminuye la capacidad de producción interna y entonces también eleva los alimentos. Leía en un artículo esta mañana en Twitter de algún periódico de ayer que ¿cómo se nos ocurre poner la reforma tributaria si se va a elevar el precio del pan? Una manera bastante triste de manipular la opinión pública. Porque el dueño del medio es al cual le vamos a cobrar los impuestos. Y entonces por su, digamos, falta de solidaridad con la nación en un momento de crisis para disminuir el déficit fiscal, no debería intentar mover la población con algo tan vital como su necesidad de suplir el hambre, a ver si sale a las calles a destruir la reforma tributaria que no le va a poner impuestos al pueblo, sino al dueño del medio, porque establece una mentira. ¿Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria? Oigan, sube porque la materia prima fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo. Y aquí decidieron no sembrar harina de trigo desde hace décadas y la importamos del Canadá, de Estados Unidos. Y la harina de trigo se importa en dólares. Y al crecer la inflación en dólares allá, creció el precio de la harina de trigo y al destruirse la moneda acá, entonces en pesos vale 3 veces. Ese es el factor por el cual el precio del pan sube. Y por tanto,
crece el hambre indudablemente, porque hay quienes no pueden comprar el pan. Pero veamos las causas entonces dónde están y por qué importamos los alimentos estratégicos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Ese mismo medio de comunicación apoyó tal medida? ¿Por qué no construimos las bases esenciales, estratégicas de la soberanía alimentaria en Colombia? ¿No está ahí el problema? Y ahora nos volvemos terriblemente vulnerables a las crisis mundiales de alimentos, cuando nuestro país tiene los recursos y la potencialidad y la cultura para producir alimentos. Bueno, yo intento que esta urgencia para estos meses trate de llenar ese vacío. Por ejemplo, hay que subsidiar los fertilizantes en Colombia por lo que queda del resto del año, para intentar que el precio de los alimentos baje. El precio de los alimentos en Colombia no está alto porque haya un exceso de liquidez o error. El precio de los alimentos en Colombia crece porque sus elementos estratégicos, fertilizantes, maíz y otros, son importados y crecieron su valor en pesos. Subsidiar los fertilizantes se vuelve fundamental para la producción de alimentos, Esta es una política nacional. Trataremos que el programa de alimentación que hay en el mundo nos ayude a llevar los fertilizantes a donde toca, los subsidiados. Eso es un dinero público. Intenta elevar la rentabilidad de la producción de alimentos y bajar sus precios, aumentar la productividad. Al lado de él hay unos temas que tienen que ver con ustedes. Queremos extender el PAE al 100% de los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, y que opere en las zonas de hambre, que hay que poner en un mapa todo el tiempo, incluido el periodo escolar hasta el 31 de diciembre. Ese es un tema obviamente que tiene que ver con entidades territoriales también. Queremos variar el sistema de transferencias en el pedacito que queda del año que se ha construido en Colombia desde hace un tiempo. Transferencias bancarias a personas aparentemente pobres bajo diferentes denominaciones, pero cambiarlo en el prisma de la urgencia, el hambre. Ingreso solidario que termina el 31 de diciembre por decisión del gobierno anterior, lo vamos a concentrar en lo que queda del año en transferencias a madres, cabeza de familia, de niños en la primera infancia, por una cuantía que supere la línea de pobreza. Por primera vez se haría desde el Estado una transferencia de esta magnitud, vista individualmente. ¿Por qué? Porque las transferencias no deben ser limosnas, deben sacar de la pobreza, definitivamente. Y porque en este tipo de población, que es muy extensa en Colombia, 1.200.000, en general por irresponsabilidad del hombre, aquí se concreta el machismo y la discriminación. Dejan a la mujer sola con sus hijos, embarazada, generalmente joven, y ella tiene que asumir todo. Y obviamente en las condiciones colombianas de exclusión y desigualdad, eso se vuelve pobreza y hambre, que empieza por el bebé, por el niño, por la niña. Si allí el Estado llega, esto también tiene su aspecto negativo, indudablemente, discutible, pero si allí el Estado llega con tal poder que saca de la pobreza, entonces creo podemos disminuir sustancialmente la desnutrición infantil en Colombia. Es decir, es también una política contra el hambre, en responsabilidad de la mujer, generalmente joven, que sería la beneficiaria del recurso. Y queremos, y también en esto solicito su ayuda, en el mapa del hambre, allí del barrio,
de la gran ciudad donde el hambre está, que ya no es tan fácil de ubicar a través del DANE. Aquí ya el prisma, la lupa se vuelve confusa. La experiencia del COVID nos puede dar un mapa más preciso, una experiencia que ya se tuvo. Queremos desarrollar la olla comunitaria, también con la mujer asociada en el barrio y también con transferencias, pero ya no a personas individuales, sino a la Junta de Acción Comunal para que organice la compra de comida en la región, ojalá al campesinado de la región, y entonces podamos tener un sistema de asistencia social hecha por la misma comunidad que le permita a quien, hombre o mujer de cualquier edad, no teniendo la comida suficiente, pueda tener un lugar en su barrio en donde pueda desayunar, almorzar o comer, porque hay una asistencia popular financiada por el gobierno. Es una alianza público-popular. Es como queremos además desarrollar buena parte de la contratación estatal. Para ello hemos cambiado el contrato de compras oficiales, los requisitos de INVIMA, facturación electrónica, etcétera, lo hemos quitado. Queremos que pueda haber una contratación entre Estado y comunidad, quitando las barreras que se han construido de tipo normativo para que eso no ocurra, precisamente para que los beneficiarios de la contratación sean siempre los mismos y la misma corrupción. No me alargo más en estas medidas. Aquí tendríamos que establecer alianzas también en nación, ciudad, en este caso, para ver si estos 2 meses afrontan la crisis de manera relativamente eficaz. Más de mediano plazo es que la gente no siga viviendo en el alto riesgo, sea en el campo, sea en la ciudad. La gente en sí misma, por inercia, le dice a uno que no, porque sí quiere seguir viviendo ahí. En Bogotá se logró unos éxitos de reubicación. A la fecha, no sé, alcaldesa, si ha muerto alguien. No ha muerto nadie. Incluso desde hace varios años, si miramos hacia atrás, yo estuve en la alcaldía en la última muerte, que fue de una señora con un niño en un puente caminando, que tuvo la imprudencia de mirar en uno de esos aguaceros y se vino la quebrada y se la llevó. Se llevó al niño y ella se tiró en la quebrada para salvarlo. Y es el último caso que recuerde. Es decir, en esa ciudad, la capital, los planes de mitigación del riesgo, mal que bien, han servido. Han pasado los avisoncios, pedazos de la ciudad pendiente, etcétera, y hasta el día de hoy, espero que terminemos así, no hay un muerto. Mitigar el riesgo. ¿Qué significa, si lo vemos un poquito más a profundidad y académicamente, con el perdón del profesor Moreno? ¿Le digo profesor o compañero? Compañero. Compañero Moreno ha trabajado el tema del urbanismo del siglo XXI. Y no se puede hablar del urbanismo del siglo XXI sin el urbanismo en la crisis climática. Es un tema que tratamos de introducir en la Bogotá humana. Me costó la alcaldía. Porque tiene que ver con el reciclaje, por ejemplo, que aquí se mencionó muy bien. Tiene que ver con que se empodere al reciclador y a la recicladora tradicional, no que le quiten el mercado. Tiene que ver que eso cada vez sea más. Le llaman la economía circular, nosotros le llamamos basura cero. Y tiene que ver que entonces un mundo de intereses ligado al transporte de residuos, a rellenos sanitarios, disminuya. Peor cuando el relleno sanitario está a cielo abierto, que es la mayoría de los que hay en Colombia, que arroja es metano, 23 veces más poderosa su molécula que la del CO2 para mantener el calor del sol. Es uno de los gases que tenemos que eliminar definitivamente de emisiones, que también en las grandes embalses de agua se va produciendo, y que si se derriten las nieves, los hielos de Siberia y del Canadá en el norte y dejas
Ahí hay millones de toneladas, ahí llegamos a un punto de no retorno en la crisis climática. Igual que llegaríamos si se quema la selva amazónica, por ejemplo. Este tema es urbanismo del siglo XXI. Los sistemas de movilidad, a pesar de que Colombia no sea un gran responsable de las emisiones, lo sabemos, simplemente el mundo va a cambiar tecnológicamente si hace la tarea bien. Y comenzará por Estados Unidos, por China, por Europa Occidental. Si nosotros no nos ponemos acordes, simplemente quedamos con unas tecnologías fósiles, desuetas y caras. Perdimos la carrera. Y es que es una carrera, la carrera de la vida. Pues la movilidad tiene que ser acorde a las condiciones de la situación de mitigación climática, y eso nos implica electricidad y fuentes para la electricidad limpias. La electricidad no solamente cuando prendemos la luz de esta casa donde estuvo Bolívar, sino cuando se prende la moto, cuando se prende el carro, cuando se prende el taxi, cuando se prende el bus, o cambiando esas formas de movilidad. Yo quiero que ustedes me ayuden en este último año a que una serie de COMPES, CONFIS, etcétera, hechas construyendo sistemas de movilidad anacrónicas basadas en el diésel, podamos cambiarlos sustancialmente para pasar a sistemas de movilidad eléctrica y férrea, como una alianza entre la ciudad y la nación. No sé si tengamos los tiempos, pero ese es un eje que tenemos que mover para precisamente pasar a una economía descarbonizada en Colombia, y no se puede hacer sin una alianza ciudad-nación. Es un cambio de modelo incluso de matemáticas. Yo vengo convencido, pueden desmentirme eso, las matemáticas que yo vi me muestran que los costos operacionales del transporte férreo y eléctrico son más baratos que los que se basan en el diésel y la gasolina, los operacionales. Por tanto, eso significa que nos toca dar ese salto, y eso significa variar ciertos proyectos de movilidad que están sustentados más en las ideas viejas, que terminan estimulando el uso del gasolina o del diésel, que terminan agravando la condición económica de las familias colombianas, porque el pasaje tiene una alta proporción dentro de la canasta básica de la familia urbana, de obreros, de obreras, como todos ustedes saben, y un esfuerzo allí para reducir esas tarifas, que lo hemos intentado muchos y muchas, es a través del subsidio. También me costó una multa de $100 millones, menos mal gané, o sea que se puede hacer. Todos ustedes pueden hacerlo y hay que hacerlo, pero hay una base allí que determina el costo, que finalmente son los insumos de la movilidad, y esos insumos se pueden disminuir si tenemos otros métodos operacionales diferentes, como la electricidad, que es óptimo en cierto tipo de transportes, entre esos el férreo. Entonces ese salto mental nos toca darlo, porque estamos acostumbrados indudablemente a las inercias, es decir, a montarnos en el bus a diésel. Esto no cambia intereses ni el capital, cambia las tecnologías. Aunque yo sí creo que cambia las relaciones también, le llamábamos nosotros en nuestra juventud, compañero Moreno, las relaciones de producción. Porque si la energía eléctrica, por ejemplo, es limpia, y entonces en muchas partes se puede generar a partir del sol, aquí cerca de Tunja se puede, en todo el corredor industrial, esa energía solar se puede producir en cualquier lugar si hay sol, incluido la casa de una familia a la cual habría que pagarle por generar, y entonces cambia completamente el mercado energético.
y las relaciones de producción establecidas en el mercado energético, que hasta ahora es de un oligopolio que eleva las tarifas muchas veces especulativamente a un mercado democratísimo donde millones de personas podrían generar energía eléctrica. Ese es un cambio de relaciones de producción. No sé, es un compromiso del gobierno, pero tiene que ver con la movilidad, porque si la fuente energética, y necesitaríamos más energía, es limpia, la movilidad en Colombia basada en esa energía eléctrica se vuelve limpia. Y entonces estamos construyendo un urbanismo, una manera de ser, una cultura que nos permite precisamente adaptarnos a lo que el mundo va a hacer, quiera o no, si pretende que la vida humana siga en el planeta. Un urbanismo del siglo XXI. El gobierno nacional desde el primer día quiere financiar esta transición. No quiere financiar lo que sabemos perfectamente nos lleva es a desconectarnos de la realidad del mundo y a ser en cierta forma factores de la muerte. Se trata de una Colombia potencia mundial de la vida. Y no quiero alargarme más en estos temas. Si podemos lograr estas asociaciones, hablamos de algunas, la Asociación Público Popular, hablamos de otras, la Asociación Nación Ciudad, en este caso, habría que ampliar la ciudad y territorio en general, no solo a la ciudad, obviamente. Hemos comenzado a hablar de reforma agraria y no solamente hablar, hacerla. Hicimos un acto simbólico allí en Montería, interesante para el análisis. Los diálogos regionales para hacer el plan de desarrollo son del territorio. Cruzan ahí todas las diversidades de intereses, etcétera, pero esa es la base de esa ley. Hasta ahora me gustaría más, me gustarían millones de personas participando, pero va bien. Cada convocatoria es cada vez más masiva. Boyacá, ojalá tengamos eso, cómo potenciar la producción de alimentos en Boyacá, cómo evaluemos el subsidio a fertilizantes puede ayudar en Boyacá, hay que medirlo, hay que saber si eso sirve, si no, si se pudo hacer, si no, si bajar el precio fue enriqueciendo especuladores o al contrario potenció la rentabilidad de la familia campesina en Boyacá, etcétera. Estos temas quedan pues a su discusión, nos volveremos a reunir. Espero que la ley de garantías no nos afecte la solución de las urgencias. Ahora me toca a mí padecerla. Entonces, y a todos ustedes, gracias por haberme escuchado, muy amables.